En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy hablamos en nuestra emisión de las elecciones generales en México, unas elecciones las más grandes en la historia del país, pero también las más violentas. Y para hablar de ello, saludamos en nuestros estudios a Alan Reading, especialista de México, ex corresponsal del diario New York Times y autor del libro Vecinos Distantes. Bienvenido, Alan Reading. Gracias, y también saludamos a Romain Lecourt, director de la Noria, Centro de Investigaciones de la Universidad de la Sorbona, especialista en temas de seguridad. Bienvenido. Buenos días. Más de 80 millones de mexicanos tienen cita con las urnas el próximo 1 de julio para elegir presidente de la República, renovar la totalidad del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y también renovar a autoridades en más de 30 estados de los 32 con que cuenta el país. Un total de más de 18,000 candidatos que se están peleando un puesto en esas elecciones. Hay 6 candidatos registrados a la presidencia de la República. Ellos son Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Antonio Meade, Jaime Rodríguez y Armando Ríos, un candidato que todavía el Consejo Nacional Electoral no ha decidido darle su fallo. Pero vamos a ver qué es lo que dicen las portadas de los periódicos mexicanos a este respecto. Notablemente, el periódico México Informa presenta las fotografías de los 6 candidatos a la presidencia de la República, se enfoca en los 3 primeros y dice, aquí el próximo el próximo presidente de México. El semanal Proceso, por su parte, se refiere a la polémica que hay en torno al Tribunal Federal Electoral, al que lo acusa de estar bajo el dominio de los Pinos, es decir, la presidencia de la República. Y finalmente, el diario La Jornada tiene en portada una cita de Andrés Manuel López Obrador y dice, reconciliación si se pone freno a la corrupción. Andrés Manuel López Obrador, el candidato favorito para estas elecciones. Alan Reading, las elecciones o el proceso electoral inició ya hace casi 2 meses. ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de este proceso electoral? Pues hasta ahora bastante previsible, es decir, todos contra López Obrador, al parecer. Y hace tiempo que López Obrador funge como el favorito y a pesar de todas las maniobras de los otros candidatos del partido en gobierno, del gobierno mismo y de la oposición, no ha cambiado mucho. Digo, varía un poco, pero esencialmente la gran pregunta queda no si AMLO va a ganar, pero qué pasará cuando gana. Pero todavía no hemos llegado al 1 de julio, pero yo creo que la pregunta que está en el aire es esencialmente esta. No es que quién puede pararlo, pero qué va a pasar cuando gana. Romain Lecourt, decíamos, hay 3 candidatos que aparecen claramente favoritos, Andrés Manuel López Obrador, Anaya y Meade. Ahora bien, los 3 tienen una larga experiencia en la vida política de México, son gente que entró en la política desde hace muchos, muchos años. Cualquiera que gane realmente puede encarnar ese deseo de cambio que se les atribuye hoy a los mexicanos. La verdad, no creo. O sea, efectivamente son candidatos que vienen de largas trayectorias en México. Más allá de las promesas que puedan hacer o tener hoy, creo que lo que vemos dentro de la campaña tal y cual se está llevando a cabo, más allá de lo previsible o imprevisible que pueda ser el resultado, es que desgraciadamente las propuestas son muy poco concretas. El debate creo que nunca realmente empezó en torno a temas muy importantes en México. Se sigue discutiendo de cosas muy generales y creo que a partir de esto lo que vemos por el momento en esta campaña es algo relativamente clásico, que al final se habla de cosas muy generales, se ataca mucho a los candidatos, se atacan entre sí, pero no estamos viendo realmente ni propuestas de cambio ni propuestas concretas relativas a otros temas. Ahora bien, Alan Reading, una de las características de este inicio de proceso electoral, de esta campaña como tal, es que uno ve que las líneas políticas se están cruzando completamente, por no decir que se han disuelto completamente. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, representante de Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, ha creado una coalición que se llama Juntos Haremos Justicia, Juntos Haremos Historia, y ahí encontramos tránsfugas del Partido Acción Nacional de derecha, encontramos antiguos expriistas, también encontramos una organización ultraconservadora, el PES. Por su parte,
El señor Anaya, representante del Partido Acción Nacional, ha creado su coalición Por México al Frente. Encontramos también antiguos expriistas, prófugos del Partido de la Revolución Democrática llamada de izquierda. ¿Esto a dónde conduce? Y no olvidemos que López Obrador también viene del PRI. Sin duda alguna. Entonces, Decisión del 88. Es decir, esencialmente se mantiene una gran pelea dentro de una familia en que habían los primos católicos, que se desconfiaba siempre, porque estos son los católicos, que el PAN, por supuesto, pero esencialmente, como decía un gran político mexicano, aún los que estaban en la oposición, los que resiste, sostiene, apoyan. Entonces eran parte del sistema. Y todavía la amenaza que se pone, que se impone, es sí o no López Obrador puede cambiar este sistema. Es decir, porque el sistema se está bien instalado. La idea de esperanza frente a un electorado, a un pueblo cansado, golpeado, cínico, honestamente es muy difícil la idea de cualquier candidato puede despertar la idea de esperanza. Pero este entrecruce precisamente de líneas políticas no finalmente disuelve cualquier perspectiva de cambio. Bueno, finalmente va a depender de la visión, si es que haya visión del que llegue, ¿no? Se esperaba en el año 2000, con la derrota del PRI, finalmente la aceptación por el PRI de su derrota, porque también es importante cuando llegamos a estos detalles, del candidato, del presidente Zedillo, había la idea de una nueva visión, un cambio con una nueva visión. No hubo tal nueva visión, hubo ciertos cambios, pero no hubo una nueva visión. Entonces puede ser que ahora, 18 años después de aquel cambio histórico, así se suponía en aquel momento que era un momento histórico, yo estaba ahí en aquel momento y me acuerdo de la gente decía, va a cambiar México, va a cambiar México. Bueno, pues no cambió lamentablemente, y hasta volvió para atrás. Entonces, la confusión de propuestas, lealtades, pasados, confunde aún más el pueblo, confunde más el electorado. Dice, pero aquí, entonces siempre se va a la persona. Unas elecciones muy personalizadas, a final de Acaban cuentas. siendo, pero en todos los países así es. Así es. Hoy en día así es. Ahora bien, Román Lecur, decíamos en un principio, son las elecciones más grandes, pero también las más violentas ya. Van más de 80 candidatos asesinados desde septiembre a la fecha. Claro, no es la primera vez donde hay asesinatos de políticos en una campaña electoral. Notablemente en 1994 el candidato Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI, fue asesinado, pero aquí estamos marcando un récord de crímenes, de asesinatos de dirigentes políticos. ¿Qué representa esto en este proceso electoral? Creo que hay varios ejes muy importantes respecto a este tema de la violencia electoral y la violencia en contra de candidatos, precandidatos, violencia también en contra de alcaldes o presidentes municipales que estaban en puesto, que fueron asesinados. Primero, lo importante de este panorama creo que es lo local. Realmente se están asesinando en la inmensa mayoría candidatos locales, candidatos que están peleando por puestos de alcaldes, presidentes municipales o de diputados locales, lo cual quiere decir que realmente hay una pauta muy fuerte ahí de la violencia dirigida hacia el escalón que se le pretende, que se le dice más débil en la institución mexicana, ¿no? O sea, el nivel municipal. Y en este ámbito creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es que básicamente no se está preguntando mucho justamente por qué se matan a estos candidatos. Yo creo que se matan. ¿Y quiénes los matan? O sea, quiénes los matan, desgraciadamente, en México es muy difícil saberlo porque, como usted lo sabe, la cifra negra respecto a la investigación, la denuncia y la investigación es altísima, se investiga muy pocos casos en México. Muy fuerte impunidad, efectivamente. Altísima impunidad. Entonces, creo que la pregunta a la cual podríamos casi responder es ¿por qué se matan? Y creo que se matan para influir en el proceso electoral, claramente para imponer una autoridad de facto a nivel local en México, sea esta autoridad parte de grupos criminales, partes de grupos, digamos, de caciques más tradicionales o ambos casos. Gente que está un poco en el mundo criminal y un poco en el mundo legal. La otra parte de esta crisis, y me parece realmente que los candidatos no están hablando del hecho de que se están matando tantos candidatos a nivel local, justamente porque me imagino que es una escala que no les parece suficientemente interesante, desgraciadamente, es que no hay respuesta institucional
frente a los asesinatos de periodistas, como al final no hay respuesta institucional a los asesinatos, por ejemplo, de periodistas tampoco. O sea, lo que está pasando es que no hay respuesta por parte del Estado, de lo que imaginaríamos podría ser el Estado, respondiendo a casos gravísimos dentro de la organización del proceso electoral. Y no hay reacción frente a esto hoy en México. Ahora, una cosa que ha llamado mi atención es que de la lista de los 80 políticos que han sido asesinados desde septiembre hasta la fecha, la mayoría son candidatos o están relacionados con el Partido Revolucionario Institucional y la coalición que ellos dirigen. Después viene el Partido Acción Nacional y después viene Morena, etcétera. Se está buscando precisamente como blanco a lo que es hoy día considerado todavía el partido dominante en México. La verdad no sé, o sea, no sé hasta qué punto podemos analizar la repartición entre los partidos dentro de un proceso más global o más nacional en México, justamente. Lo que está pasando a nivel muy local, no sé hasta qué punto, por ejemplo, sigue pautas de partido, no sé hasta qué punto se asesina a un candidato o a una candidata en función del partido que representa, pero más bien en función de los intereses, que son locales, que son de nuevo muy enrollados entre intereses criminales, intereses políticos que trabajan de la mano. Y en este caso creo que lo importante para estos intereses locales es asesinar a candidatos, sea cual sea el color de su partido. Si hay más candidatos del PRI que están asesinados, habrá alguna explicación. Creo que habría que desglosar más esas cifras y volver justamente a una escala mucho más local para tratar de ver cuáles pueden ser las características finalmente de estos asesinatos. Yo quisiera Y recordando el hecho de que a nivel local también se cambia de partido. Exacto. Sin duda alguna, Exacto. sin duda alguna. Estábamos hablando de más de 18,000 candidatos que se están disputando cualquier puesto a cargo de elección popular Sí, en pero estas uno elecciones. que es del PRI o fue del PRI o pasó de uno al otro. Imagínense cuánta gente de la izquierda pasó al PRI. Exacto. Rapidísimamente, a una pregunta, los dos me responden sí o no. ¿El sistema político mexicano podría hoy, en las condiciones actuales, aguantar una victoria de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Rápidamente. Alan Ryding. Tendrá que aguantarlo. ¿Román? Igual, o sea, estoy de acuerdo. Tendrá que aguantarlo y no creo que sea realmente una revolución tan fuerte con el sistema político mexicano. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a despedirnos ya de nuestros radiovisuales de France 24 en español y seguimos en unos minutos más aquí en Primera Plana.